eso traje mi celular para acá, que me llama mucho la atención. Perdón, a ver si... ¿Qué pasó? ¿Saben? No sé a quién se lo mostré, pero fíjense en esto que está pasando aquí. El escándalo estalló en África cuando el pastor Daniel Lesego, líder del Rabboni Center Ministries, ordenó a sus seguidores que comieran hierba en pleno culto, prometiéndoles un milagro económico si obedecían. Según él, al actuar como ovejas de Dios, los fieles se acercarían más al Creador y serían bendecidos con riquezas. Imágenes impactantes muestran a personas de todas las edades comiendo césped en el suelo, obedeciendo sin cuestionar. Aunque el pastor asegura actuar por revelación divina, muchos lo acusan de manipulación y fanatismo. Pastor ordena a sus fieles comer pasto como ovejas para recibir milagros millonarios. El escándalo estalló en África cuando el pastor Daniel Lesego, líder del Rabboni Center... ¿Qué les parece? ¿Y él comió? No, pues no sale está la noticia, ¿no? Y también tengo otra noticia sobre pastoras y cosas por el estilo que están habiendo por todas partes. Y otros más, otros con un montón de bailes parecidos a los que hacen los judíos, a los israelitas, creyendo que entre acercarse más hacia el judaísmo, a lo mejor van a tener mejor salvación. Por eso, ¿saben? El título de mi predicación sería algo muy simple: recuperemos el Evangelio. ¿Ah? Debiéramos nosotros cada día pensar en esto. El Evangelio de Jesucristo es el más grande de todos los tesoros que nuestro Dios ha dado así a la iglesia y a nosotros, los cristianos. ¿Ah? Deberíamos tenerlo como un tesoro, pero cuidarlo, estudiarlo, e introducirnos en él. Porque a veces sí conocemos la verdad del Evangelio, sobre todo yo veo esto cuando enseño sobre cómo usar el libro sin palabras. Cuando yo lo enseño, miren, vienen algunas personas enseñadas del sur al norte, y resulta que cuando lo enseño yo, me dicen: qué raro, qué diferente es el libro sin palabras. ¿Por qué? Les pregunto. Es que usted lo enseña de una manera que a uno lo hace responsable, y los otros no lo hacen responsable a ustedes. No, es que al final, que en la página dorada Dios nos habla sobre el amor de Dios, la página oscura el perdón de los pecados, ¿no es cierto? O sea, que somos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados en la página roja, y si le recibimos somos salvos, punto. Eso es más o menos lo que nos enseña. O sea, realmente como que entonces los chicos no le toman la importancia que tiene el conocer ese Evangelio. Dicen la verdad del Evangelio, la dicen, pero hermano, tenemos que amar el Evangelio de todas maneras, el que hemos recibido. No es un mensaje entre muchos otros, sino que es el mensaje. Sobre todos los mensajes que pudieran haber, el Evangelio es lo más importante. Y también tenemos que declarar esto: es el poder de Dios para la salvación de los pecadores. Es la revelación más grande de la multiforme sabiduría de Dios para los hombres, incluso para los ángeles. Porque los ángeles están observando todo esto, nos muestra la Biblia, ¿no es cierto? Que yo creo que muchos ángeles deben quedar asombrados cuando nos miran a nosotros, porque la Biblia dice que cuando nos reunimos, y bueno, hay una multitud de ángeles que están a nuestro alrededor. O sea, hoy día a lo mejor está lleno de ángeles este lugar, y nosotros no lo vemos. ¿Ah? Porque en todo lugar donde se reúnen los hijos de Dios, yo creo que están los ángeles mirando. Y yo creo que de repente a lo mejor se pondrán pálidos
pensando, ¿cómo puede tener tanta misericordia Dios de estos seres humanos? ¿Ya? ¿Ah? Porque vean ustedes que este pastor mande a comer pasto para parecer ovejas del Señor y para que el Señor nos provea dinero y cosas por el estilo, sin contar toda la cantidad de predicadores que predican otro evangelio. ¿Ah? Y ese es el gran problema. Por eso, por estas razones, el apóstol Pablo dio al evangelio el primer lugar de su predicación. Cada vez que él predicaba, lo primero que ponía era el plan de salvación. Después venían las enseñanzas, todos los crecimientos que había que hacer, qué sé yo, pero él se esforzaba por proclamarlo lo más claramente, e incluso diciendo de esta manera, maldiciendo a aquellos que pervierten su veracidad. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 15:3? De esta manera dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ya? Y podemos seguir el versículo 4, porque es un versículo súper conocido, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no es cierto? Hermano Martín, ¿puedes leer por favor Gálatas 1, 8 y 9? Por supuesto que sí. Si eres tan amable. 1, 8 y 9. No queríamos ser amables, pero lo voy a leer. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara el evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio que habéis recibido, sea anatema. Qué terrible es esto, ¿eh? El que anuncie otro evangelio, sea maldito. ¿Ah? La palabra anatema, cuando la leemos la primera vez o segunda vez, nos suena como algo raro nomás. Pero no es tan raro. Es maldición. Viene sobre aquella persona. Y yo veo de repente, como me junto con personas que no pertenecen a nuestra congregación, de repente uno queda pero simpático. ¿Cómo esos pastores están enseñando algunas cosas que realmente están tan alejadas del Señor? Realmente. Cada generación de cristianos es administradora del mensaje del Evangelio, del correcto estoy hablando, y hay que hacerlo a través del Espíritu Santo. Yo tengo la impresión que muchas enseñanzas que se hacen en algunas partes, yo creo que están sin esa fuerza que darle espiritual, que es del Espíritu Santo. Recuerden que de Él dependemos, de Él somos, de nuestro Dios. Y si Él nos dio el Espíritu Santo para entregar esta verdad, nosotros debemos estar sometidos a Él para poderla recibir y para poderla proclamar como corresponde. Dios nos llama a guardar este tesoro que hemos sido confiados. Hermano Claudio, ¿puede leer por favor 2 Timoteo 1:14? Miren el consejo que nos da la palabra en este punto. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Lo puede repetir, por favor? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Exactamente. Guarda el buen depósito. O sea, hemos sido depositarios, podemos decir así, de una maravilla, de algo maravilloso, algo que nos lleva al cielo. No es tan simple como eso. ¿Ya? Pero el guardar, a veces la palabra guardar, siempre tenemos pensado en que tenemos que guardar una cajita así, como un tesoro, y bien cerradita y bien selladita, y que nadie se entere de ella. Como lo he predicado muchas veces, no sé si se lo he dicho a ustedes, pero para mí el Evangelio es algo que es un tesoro, es verdad, es un tesoro. Pero resulta que cuando uno lo entrega, nuestro tesoro crece. Y eso es lo maravilloso. Es un tesoro que no queda estático, sino que crece cuando lo entregamos. Porque nos va dando más posibilidades cómo entregarlo a otras personas. Y entre más lo hagamos, más crece el Evangelio. Vean qué maravilloso. Yo entrego esto, pero lo que más hago es recibir bendiciones yo para poderlo usar con otras personas también. ¿Ya? Hermanos, si queremos ser fieles administradores de esta verdad preciosa, debemos concentrarnos en el estudio del Evangelio.
Estar en su verdad, en cada una de las verdades. Hacer todo lo posible por entender su verdad y comprometernos a guardar su contenido. Hermanos, nosotros hemos sido enseñados con esas máximas que se van recibiendo. Pongámosle, vamos a decir, la palabra es nuestra única regla de fe y de práctica. Punto. Oh, qué fantástico, todo lo que quiere decir es eso. Pero ¿cómo llegamos a esa máxima? Tenemos que escudriñar, meternos ahora. Entonces nos lleva a meter en la Biblia, qué tipo de Biblia, cuál tipo de Biblia, de dónde vienen ¿cómo se llaman los papiros, de dónde estaban, no sé, cuáles serían los Ministry. ya, todo, tendríamos que estudiar mucho más para llegar a esa máxima. ¿Por qué tenemos los libros que tenemos? ¿Por qué no tenemos otros libros? ¿Por qué no tenemos solamente esto? ¿O habrán otros libros que hablen sobre esto? ¿Habrá en la antigüedad hermanos eruditos que hayan tomado esta palabra y la hayan hecho propia? Como en el caso de mismo Lutero, ¿no es cierto? Recuerden que él leía la Biblia. Él era una persona experta y profesor de Biblia. Era profesor de la Biblia. Y resulta que él todavía no conocía esa verdad de que seremos salvos cuando dice por la fe, ¿no es cierto? Hasta que un día yo creo que el Señor le dio la comprensión de ese pasaje. Porque por gracia soy salvo por la fe. Me parece que ese es el versículo correcto. ¿Ya? Y dice, y creo, recuerdo en este momento, dice que él estaba subiendo en una escalera que hay en Roma, que según los católicos, ¿ya? Que si uno sube por esa escalera y va orando por los familiares, los puede ir sacando del purgatorio, de esto, de lo otro, para ir mandando al cielo. Y que es una gran obra que ellos que podría realizar. Incluso dice en su libro, en uno de los libros dice que él decía, uy, qué lástima que en este momento no recuerdo a otros familiares míos para sacarlo del infierno. Y cuando iba subiendo de rodillas todavía, para hacer más fuerte el sacrificio de la salvación, entonces de repente vino este versículo a su mente, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Wow! Recién se puso de pie en el lugar que estaba bajo y dijo, bueno, esta es la verdad que tengo que predicar también. ¿Se fijan? Hermana Silinda, ¿puede buscar 1 Timoteo 4:15? 1 Timoteo. Y por eso, hermano, nosotros sabemos muchas máximas, pero cada una de esas máximas debiéramos entrar a por qué se llegó a eso. Y si eso fuera nuestro único estudio, estoy seguro que sería de gran bendición para cada uno de nosotros. Porque podríamos llegar a decir al final, sí, realmente la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Pero ahora lo digo no porque me la dieron en la frase, sino que porque ahora conozco todo el contenido que esa frase tiene. Es lo mismo que en el Evangelio. Por favor, 1 Timoteo 4:15 dice: medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Puedes leerlo de nuevo porque creo que son de esos versículos que no se pueden leer una vez nomás. Hay que leerlo muchas veces. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Miren ustedes, o sea, tenemos que escudriñar la Biblia, meternos en el conocimiento de ella. No solamente son verdades que conocemos, como decíamos, sino que vamos escudriñando aún más, un poco más cada vez, ¿ya? Y al hacerlo así, aseguramos la salvación, tanto para nosotros como para aquellos que nos escuchan. ¿Qué dice hermano Claudio, por favor? ¿Puede tomar 1 Timoteo 4:16? 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Sí, cómo el Señor nos aclara todos los puntos, de tal manera que no podemos, ¿cómo decir así? Decir, no lo entiendo. No, al contrario, está tan claro explicado. Aquí no hay que entrar ni siquiera a un estudio de los idiomas y de esto, de lo otro, para llegar a entender esta verdad. Están ahí claritas. Gloria al Señor por los hermanos que han traducido la palabra y la tenemos nosotros con tanta claridad, ¿no es cierto? Y obviamente que esta palabra se haga vida en nosotros, que no sea solamente una cosa de aquí, de la inteligencia, si soy inteligente o no soy inteligente, porque el Evangelio no tiene que ver con la inteligencia. Recuerden que tiene que ver el Señor nos muestra esta verdad, ¿ya? Se llama eso, se me olvidó la palabra exacta, ya me vendrá a mi cabeza, ¿ya? Pero el Señor la muestra, nos la da. No sé cómo se llama esa doctrina también que correspondería a ella. Pero pensemos en esto. Recordemos lo que dice Jeremías sobre cómo debemos entregar este mensaje. Por favor, hermano Martín, ¿puede leer Jeremías 29? Jeremías 29, por revelación, era la palabra que se me había olvidado, ¿ya? O sea, Dios nos revela una verdad, ¿ya? Cuando conocimos el Evangelio, cuando lo predican, Dios nos revela la verdad. Y entonces nosotros la aceptamos, ¿no es cierto?, con gozo, con alegría. Pero, ¿cómo debería ser nuestra entrega del mensaje? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo y no pude. Fíjense ustedes, en el caso de Jeremías, cuando él entregaba el mensaje, cuando era un profeta en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Todo lo que sucedía a su alrededor, habían varias otras personas que entregaban según dicen la palabra de Dios, ¿ya? Y las personas lo seguían. Pero en el caso de él siempre estaban diciendo, no hagan eso porque va a venir destrucción, no hagan esto otro porque van a venir contra nosotros. Él pareciera que todo su mensaje era negativo, tan negativo que al final dijo que parece como que, usando algo del Nuevo Testamento, como predicando en el desierto, ¿no es cierto? Todos creían lo incorrecto, pero resulta que lo correcto la gente no lo hacía. Entonces llegó un momento en que se decía, no quiero más este evangelio, ¿no es cierto? Por eso dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Pero ¿qué pasó? Como era la verdad, esa era la verdad que estaba dentro de sí, dicen, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente que no pude, metido en mi hueso. Trabajé por sufrirlo y no pude. Qué tremendo es esto. O sea, así debe hacer el Evangelio para nosotros. Tenemos que predicar el Evangelio aun cuando la gente no lo quiera recibir, de ninguna manera. Seamos como un poco como Jeremías, ¿no es cierto? Digámosle, si no aceptan a Jesús como Salvador personal, van a ir al infierno derechamente. ¿Cuánta gente tiene falsa esperanza de salvación? Creen que algo más que tengo que ver, pues, y podemos pensar también en el apóstol Pablo, ¿ya? Hermana Silvina, ¿pueden leer 1 Corintios 9:16? 1 Corintios 9:16. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Qué le parece esta palabra realmente que tenemos aquí? Hermanos, yo cuando leo este versículo, no lo leo tan normal como lo hizo la hermana Siglinda, ¿ya? Porque cuando yo leo este versículo siempre voy ahí leyendo y dice, pues bien, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, me mandaron a hacer esto y tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer. No es porque yo sea más inteligente que ustedes o sea mejor que ustedes, no tengo por qué gloriarme.
gloria al Señor porque me mostró la verdad. Porque miren lo que viene después. Porque me es impuesta necesidad. Y ahí viene un grito. No es menos que un grito. Nosotros ahí deberíamos gritar, ¡ay de mí! Sino anunciar el Evangelio. Hermano, donde tú vayas, donde tú estés, tú eres un discípulo del Señor Jesús. Y tú tienes que, con una necesidad, anunciar el Evangelio a los que están a tu alrededor. Amigos, vecinos, compañeros, qué sé yo. Pero a veces nos mimetizamos con la gente del mundo, con los que están lejos de Dios. Y queremos parecernos a ellos, para peor de todo. Y eso es algo realmente que debiéramos pensarlo cada uno de nosotros. Tengan cuidado, ¿ya? Podemos decir que el Evangelio está, de alguna manera, en cada página de la Biblia está el Evangelio. Si ustedes lo buscamos, lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar en todas partes. Pero cuando el Señor lo haya revelado, no nos cabe la menor duda que lo vamos a encontrar por todas partes. Pero hay cuánta gente que lee la Biblia, pero resulta que no encuentra e incluso no entiende las palabras. Y eso son palabras, en este caso nosotros, en castellano, no están escritas tampoco en un idioma un poco rebuscado o cosas por el estilo, sino que al contrario, está en forma llana, para que nosotros lo recibamos y lo entreguemos, ¿ya? El Evangelio se refiere a un mensaje muy específico. Podemos decirlo así como en una síntesis de la salvación. La salvación está consumada para un pueblo caído, derechamente. ¿Ah? La salvación ha sido consumada, pero para un pueblo caído. Nosotros somos parte de ese pueblo caído. Por medio de la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dicho en forma bien simple. Ahí está todo el Evangelio que hemos dicho. ¿Ya? Pero, como digo, debiéramos nosotros ir entrando un poco más. Y de acuerdo con la buena voluntad del Padre, el eterno Dios, ¿no es cierto? Quien es igual al Padre y es la representación exacta de su naturaleza y que voluntariamente dejó la gloria del cielo. Jesús y el Padre son uno solo. ¿Ah? Como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la Trinidad completa. Pero el Hijo Dios tuvo una buena voluntad. Y el Hijo, obviamente, se somete a su papá para venir a salvarnos a cada uno de nosotros, ¿ya? Es algo realmente, y tenemos que entender, Jesús es Dios mismo venido a la tierra. No es otra persona, no es como un ente que, como lo dicen en algunas religiones por allí. Por eso le llamamos religiones falsas, porque no enseñan esta verdad, ¿ya? E incluso algunos enseñan esta misma verdad, pero después lo cambian en otras partes, ¿ya? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que entender también que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen, ¿ya? Y nació el Dios hombre, Jesús de Nazaret. ¿Ah? Es el Emanuel, Dios con nosotros, lo dice claramente. No es otro que vino simplemente. Y otra cosa también pienso en el caso de que haya venido, haya sido usada María para poder recibir, podemos decir, en su vientre para que naciera este ser humano especial. Porque era Dios por un lado y hombre por otro, por eso necesitaba un vientre femenino. No existe otra manera. Pero ahora yo tengo la impresión, porque muchas personas piensan incluso que nosotros odiamos a María, ¿ah? Que nosotros la tenemos en poco a María, ¿ah? Porque ellos la tienen como en más arriba que Dios, ¿ya? ¿Ah? La dicen madre de Dios, ¿ya? Pero resulta que nosotros la tenemos en un lugar preponderante, un lugar importante. No me cabe la menor duda de que María tiene que haber sido una mujer judía
devota. Yo creo que asistía a la sinagoga, ¿no es cierto? Y yo creo que se amaba la palabra del Señor. E incluso tenía momentos como de sabido que ser un judío, uno tiene actividades que empiezan como a las 4 de la mañana y así sucesivamente durante el día. Tienen actividades bien especiales. El que podemos ser un judío ortodoxo, como le llaman, ¿ya? No como el liberal, no le importa la vida, pero ellos tienen toda una forma de vivir su religiosidad. Tengo la impresión que esa sí era María. ¿Ah? Seguía esos principios que se lo habían enseñado desde siempre. ¿Ah? Y por eso cuando apareció el ángel para anunciarle que iba a venir el Espíritu Santo, yo estoy seguro que cuando le anunciaron que el Espíritu Santo vendría le haría sombra. Entonces, ¿qué sucede? Estoy seguro que por eso ella dijo, ¿cómo va a hacer esto si no soy casada? No he conocido varón, ya. Entonces, seguramente, porque no hay que estar cada detalle de lo que pasó aquí en el momento escrito ahí, pero está lo más importante. Pero seguramente dice, pero ¿cómo va a hacer esto? Y el ángel le explica cómo iba a hacer. Y fue algo realmente maravilloso. ¿Y en qué momento estaba? Seguramente en un momento de oración, de meditación de la palabra, en fin. No era una mujer más, siendo una mujer importante, o sea, una mujer judía como todas, porque una cosa, todas las mujeres judías, todas, por la enseñanza que se les había dado, sabían que en un momento Dios iba a usar a una de ellas justamente para este hecho. Recuerden que esto está en Isaías, en el libro de Isaías, escrito 400 años antes que el Señor Jesús viniera, y sin contar todas las veces que estaba explicando, pero ahí dice, aquí la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará a su hijo, en fin, ¿se fijan ustedes? Entonces, todas las mujeres sabían que en algún momento iba a suceder eso. Yo creo que a lo mejor todas se cuidaban en algún sentido. Y incluso, dígame que no era como deseable ser separada de las otras mujeres, una mujer. ¿No querrían todas las mujeres ser aquella? Yo tengo la impresión. Estoy pensando en las mujeres ortodoxas, podemos decir así, o sea, pegadas a lo que la religión estaba enseñando allí. Y eso era lo que... Pero por eso tenemos que entender. Fue concebido por el Espíritu Santo entonces en el vientre de una mujer virgen y nació el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Hay una frase que siempre me llama la atención cuando creo que en el libro de Juan, que ella guardaba todo en su corazón. Guardaba esto en su corazón. Como cada detalle que iba sucediendo a medida que iba pasando el tiempo, ella como que lo guardaba como un tesoro. ¿Ah? Yo creo que de alguna manera era como ser depositaria del Evangelio, vamos a decir así. Mientras estaba en su vientre, ella estaba sabiendo que ese era el Mesías que iba a salvar a su pueblo, o que iba a salvar a nosotros los pecadores. ¿No es cierto? Es algo realmente maravilloso. Pero luego podemos pensar en el Señor Jesús como hombre. Caminó sobre esta tierra en perfecta obediencia a Dios. Cuando decimos perfecta obediencia, es eso, ¿no? Perfecta obediencia. Él vino, dice que él vino a hacer lo que su padre le dijo que tenía que hacer. Y me llama la atención esos versículos de a lo suyo vino, a morir por nosotros vino, y los suyos no le recibieron. O sea, por raza, podemos decir, los judíos de su tiempo no lo aceptaron. ¿Ah? Pero me gusta la otra parte, cuando dice más a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Por eso nosotros podemos con tranquilidad saber que estamos en el camino correcto. ¿Ya? También, al final de su vida, los hombres le rechazaron, como está
estamos viendo, y obviamente le crucificaron. Bueno, estaba dentro de lo que el Señor había profetizado a través de los tiempos, ¿no es cierto? Porque tenemos pues, pasajes allí en los Salmos, 1000 años escritos antes, que hablan claramente: oraron mis brazos y mis pies, en fin, ustedes hicieron, tiraron suerte sobre mi ropa, en fin, y hay muchos detalles que son notables, dichos 1000 años antes. No es que sea una profecía como algunas personas dicen que ellos están profetizando las cosas de Dios y nunca se cumplen, ¿no es cierto? Y esta, me he dicho 1000 años antes, no hay por dónde perderse. Y luego en la cruz, y Él llevó los pecados de los seres humanos, sufriendo la ira de Dios, por un lado, porque sufrió por ti y por mí, y murió como ser humano. Él murió. Debe haber sido, para mí, yo pienso aún así que la muerte del Señor como ser humano, yo creo que no fue tan terrible, aunque es muy terrible, como el hecho cuando el Padre puso sobre Él el pecado de todos nosotros. El que nunca cometió pecado, el que nunca hizo algo contrario a la voluntad de su Padre, nada, absolutamente nada. Y de repente todas esas cosas que son muy malas, podemos decir así, que hemos hecho todos nosotros, todas ellas fueron sobre Él. Yo creo que ese debe haber sido el sufrimiento espiritual, debe haber sido yo creo que lo desgarraron por dentro, para usar una expresión que es humana, podemos decir así. Es como cuando, no sé, a ver, yo veo a veces, hay hermanas que han sufrido por problemas y pareciera que dentro de sí se va rompiendo el cuerpo, ¿no es cierto?, por el dolor tan fuerte que están sufriendo. Yo creo que así, en el punto de vista espiritual de Jesús, yo creo que debe haber sido así, milímetro tras milímetro, un dolor tan grande e insoportable. Y lo hacía por ti, lo hacía por mí. ¿Cómo vamos a bajar a esto, a comer pasto? ¿Y cómo lo hacen muchos otros? Yo creo que muchas iglesias del día de hoy están de alguna manera, ¿cómo puedo decir?, tratando de un evangelio aguado, no el evangelio correcto. Incluso escuché a algunos de nuestros hermanos más antiguos en el pastorado, que muchas veces en el pasado se decía que la religión que nosotros tenemos es una religión de matadero, porque hay mucha sangre derramada. Y saben que cuando veo esa imagen en esa película, una película muy terrible que se ve mucha sangre por todas partes, yo tengo la impresión que aún así, con lo terrible que se ve, yo miraba y decía, no, debe haber sido mucho peor que eso. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia de Pedro 2:24, hermana Silinda, por favor? El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. ¿No es cierto? Llevó nuestros pecados, o sea, tus pecados y los míos fueron puestos allí en esa cruz sobre el Señor Jesucristo. Pero todo tenía una función, para que vivamos a la justicia, para que empecemos a poner las cosas en el justo lugar, vivir esta verdad maravillosa del Evangelio. Porque dice, por la herida del cual habéis sido sanados. La herida, yo pienso que está tocando el punto de la sangre, ¿no es cierto? Por la herida siempre sale sangre, de la cual habéis sido sanados. Porque por la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. También sabemos, está en la parte del Evangelio, que al tercer día el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Era la demostración más clara,
¿no es cierto? Que el Padre acepta esa muerte, la acepta y ese sacrificio que su Hijo realizó en esta tierra. Porque obviamente, por un lado, el Padre le da la resurrección, ¿no es cierto? Aunque Jesús mismo dice que Él deja su vida y después la vuelve a tomar. O sea, como se hace uno con el Padre, ¿no es cierto? En ese momento. Y Él está ahora vivo, o sea, resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y allí, en esa cruz, pagó el castigo por la desobediencia del hombre. Y así satisfizo la demanda de justicia y aplacó así la ira que tenía Dios con el pueblo. Porque toda persona que aún no ha recibido a Jesús, la ira de Dios está sobre él, es lo que nos enseña. Hermano Martín, ¿puedes leer Romanos capítulo 4, versículo 25, por favor? Romanos 4:25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Exacto. Nosotros vamos a ser declarados justos simplemente por esto tan simple. Saben, no hace mucho estuve en una casa hablando del Evangelio a una persona. Había padecido un ataque vascular. No fue tan severo, por lo que digamos que todavía estaba usando muleta y todo el asunto. Cuando le presenté todas estas cosas que le estoy contando a ustedes, y le dije, y Jesús muere para que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados. Me dijo, pero eso es muy poco, es muy simple. Como que simplemente por lo que hizo Jesús y yo voy a poder quedar limpio. Mire cuánta gente ahí que están que van, pongámosle, me dijo, en la cárcel, ¿cuántos van a estar con los evangélicos para decir que ellos son salvados y cosas por el estilo? No, me dijo, no puede ser tan simple el evangelio. Yo le dije que Dios hizo esto para que tú y yo pudiéramos confiar, creer, porque estoy seguro que no hay obra alguna que podamos hacer. Le conté la historia de Naamán, ¿ya? Que querría haber hecho cualquier proeza para que fuera salvado. Pero el Señor no, le dijo algo muy simple: anda y báñate 7 veces el río Jordán. Y me dijo, eso es lo que no entiendo, ¿cómo algo tan poco? O sea, me dijo, no, yo creo que hay que hacer mucho más. Y así quedó. Bueno, uno sabe, me dio tristeza, pero él estaba tan convencido de lo suyo, que espero que Dios le haga abrir su mente y pueda comprender que lo estábamos haciendo por amor a él, simplemente estar en su casa. Y estaba en una casa ajena, nadie cristiano en ese lugar, por si acaso. Y hermano Claudio, ¿puedes leer Hebreos 1:3? Sí, 1:3, porque dice, el Señor estuvo 40 días, ¿no es cierto?, después de su resurrección, es el Hijo de Dios, se ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre, y le dio la gloria, el honor y el dominio sobre todo. Ahora, Dios es Jesús es el que va a venir sobre nosotros, y por lo tanto, Él es nuestro Salvador, fíjense ustedes. Por favor, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, habiendo hecho a la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense ustedes, qué maravilloso, ¿eh? Esto es nuestro evangelio. Cuando decimos purgación, a veces no sabemos lo que significa purgación. Purgación significa limpiar, purificar, quitarle todo lo que sea innecesario. ¿Ya? Eso significa la palabra purgación. Para que más o menos habiendo hecho purificación, podemos decir así, de nuestros pecados por sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y allí ahora, en la presencia de Dios, Él nos está representando a su pueblo y obviamente intercede a favor de nosotros. Hermano Martín, ¿puedes leer Hebreos 7:25? Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es un versículo que debemos saberlo de memoria para podérselo presentar a las personas, ¿no es cierto? ¿Lo podemos leer de nuevo? Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Por medio de Él podemos ser salvados y va a interceder por nosotros en toda la vida. Y a todos aquellos que reconocen su estado de pecado e incapacidad y se rinden a Cristo, Dios les perdona completamente, les declara justos y son reconciliados con Él. Hermano Claudio, ¿puede leer, por favor, Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué versículos, ¿no? ¿Qué versículos más? Ahí, directo, nomás. Este es el Evangelio de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que nosotros podemos decir de esta manera, que uno de los crímenes más grandes que se comete en la presente generación de cristianos es el descuido del Evangelio. Y es de este descuido, obviamente, que surgen otros males, que seguramente vamos a tocar en otros temas, ¿ya? Porque mira, dicen los temas esenciales que conforman la esencia del Evangelio. Podemos hablar de la justificación, podemos hablar de la justicia de Dios, la depravación del hombre, la propiciación por la sangre, la naturaleza de la conversión verdadera, la base bíblica de la seguridad. Todo esto está ausente en las predicaciones del día de hoy. Yo quiero seguir pensando en esta, que nosotros no debemos reducir el Evangelio a 3, 4 verdades, como decíamos cuando decía la máxima que explicábamos que la Biblia es nuestra única regla de fe de práctica, cuando decía yo soy salvo por el Evangelio. ¿Qué es decir? No es decir nada. Tan simple como eso. Pero es verdad, gracias al Evangelio. Y gracias a estas 5 verdades que dijimos al principio. Pero el Señor debiera, hoy por hoy, todo lo que se está haciendo más bien es para entretener a la gente. Porque de repente pareciera, en algunas iglesias, pareciera una discoteca. Hasta con luces apagadas, con luces de colores, qué sé yo, una orquesta tocando a todo full ahí. Y creen que eso es simplemente el Evangelio. Yo creo que no es así. Hermanos, pensemos en esto, ¿no? Que la iglesia tenemos que cuidar nosotros el Evangelio. Eso es sumamente importante. Como lo dije al principio, se me olvidó el título que le puse. Cuidemos el Evangelio. Recuperemos el Evangelio. Y, bueno, si es posible, prediquémoslo una, otra y 1000 veces. Porque no hay otra cosa que decirlo hasta que penetre en los corazones de las personas. Porque, como decía también, hay muchas personas que tienen una falsa esperanza de salvación. Y ese es un gran problema. Tal vez eso podría ser algo de la próxima predicación. Por ahora no sé cuál va a ser, pero creo que debemos pensar en esto. Que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes.